¿Qué tal? Miren, cuando uno piensa en la conquista de México, la fecha que salta a la mente es casi siempre la misma, ¿no? 1521, la caída de Tenochtitlan. Pero la verdad es que esa fue solo una pieza, quizá la más grande, de un rompecabezas enorme. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esas otras conquistas, las que siguieron por décadas y que terminaron de darle forma al territorio que se conocería como la Nueva España. Y pues ante la pregunta de si todo terminó en 1521, la respuesta es un rotundo no. Para nada. De hecho, la caída del Imperio Mexica no fue el final de la guerra, fue más bien el banderazo de salida para una nueva fase de expansión, una mucho más amplia y, en muchos casos, igual o más brutal. Es que, piénsenlo, con su principal enemigo ya fuera de combate, los capitanes españoles y sus miles, pero miles de aliados indígenas, voltearon a ver a su alrededor y ¿qué vieron? Territorios inmensos que seguían siendo independientes. Vieron reinos poderosísimos, señoríos que no le rendían cuentas a nadie y tribus súper aguerridas que ahora sí, se iban a tener que enfrentar a su avance. Bueno, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Vamos a empezar por el occidente, en el imponente reino purépecha. De ahí nos vamos a lanzar hacia el sur y luego a esa complejísima península de Yucatán, para rematar en las áridas, desafiantes fronteras del norte. Ok, entonces arranquemos. Después de la victoria en Tenochtitlan, Hernán Cortés tenía una cosa bien clara en la mente. Había que consolidar el poder y, sobre todo, expandirlo. Así que su mirada, y por supuesto la de sus capitales que eran súper ambiciosos, se clavó en todos esos territorios independientes que rodeaban el Valle Central. Se venía una nueva era de invasiones. Nuestra primera parada, el occidente, el hogar del reino purépecha. Ojo, ellos eran enemigos de toda la vida de los mexicas y su destino, después de la caída de Tenochtitlan, vaya, estuvo marcado por una mezcla de estrategia, de mucho miedo y de lo que fue, sin duda, una de las traiciones más viles de toda la conquista. A ver, tratemos de imaginar la escena. El rey purépecha Tangaxuan, el líder de un imperio militarmente muy fuerte, empieza a recibir noticias del poder destructivo de los españoles. Entonces, cuando ve llegar a las fuerzas de Cristóbal de Olida a su capital, Tzintzuntzan, toma la decisión más práctica, ¿no? Someterse para evitar una masacre. En ese primer momento, todo apuntaba a que la conquista de Michoacán iba a ser pacífica. Pero claro, la paz no iba a durar mucho. Años más tarde, entra en escena un personaje de verdad siniestro, Nuño de Guzmán, un conquistador brutal, rival declarado de Cortés, que llega a Michoacán, acusa falsamente al rey Tangaxuan de conspirar, lo somete a una tortura terrible y, finalmente, lo manda a ejecutar. Un acto de una crueldad tremenda que fue, ahora sí, el verdadero y sangriento inicio de la conquista del occidente. Y aquí lo interesante es cómo la pura ambición de un solo hombre puede redibujar el mapa. Porque Nuño de Guzmán no paró en Michoacán. ¿Qué va? Al frente de un ejército enorme, arrasó con lo que hoy conocemos como Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Dejó un rastro de muerte y terror a su paso, pero también fue fundando ciudades clave y bautizó a todo ese nuevo territorio como la Nueva Galicia. Muy bien, vámonos ahora hacia el sur. En esta zona la estrategia española cambió un poco. A menudo fue más sutil, por decirlo de alguna manera, pero igual de efectiva. Aquí, más que la fuerza bruta, el arma principal fue saber manipular las viejas y profundas divisiones que ya existían entre los pueblos de la zona. Oaxaca es el ejemplo perfecto de esto. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con una región metida hasta el cuello en una guerra de siglos entre zapotecas y mixtecas. El capitán Gonzalo de Sandoval, uno de los hombres de Cortés, fue muy listo. No tuvo que pelear una gran guerra, simplemente se alió con un bando para aplastar al otro. Y, al final, claro, terminó dominándolos a todos. Fue el clásico divide y vencerás llevado a la perfección. Y este mismo patrón lo vamos a ver una y otra vez. Por ejemplo, en Guatemala, el infame Pedro de Alvarado usó la misma táctica, explotar las broncas locales para tomar el control. Y en Chiapas, la conquista no fue cosa de un día. Las rebeliones indígenas eran constantes y obligaron a los españoles a mandar nuevas expediciones, como la de Diego de Mazariegos, para, y lo digo entre comillas, pacificar la región y así afianzar su dominio. Y ahora sí, llegamos a una de las historias más increíbles de todo este proceso, la conquista de Yucatán. Los españoles, esta vez comandados por Francisco de Montejo, llegaron pensando que iba a ser otra campaña más, relativamente rápida. Vaya que se equivocaron. Aquí se toparon con una resistencia que les cambió por completo el plan. Y creo que la palabra clave aquí es justamente esa, tenaz.
porque a diferencia de otras zonas donde los grandes imperios cayeron más o menos rápido, los mayas, que estaban organizados en un montón de señoríos, se unieron y ofrecieron una resistencia feroz desde el primer momento que los españoles pusieron un pie en la península, allá por 1527. Así que el punto crucial, el que lo cambia todo, es este. Los mayas ganaron. Sí, así como se oye. Cerca de la antigua ciudad sagrada de Chichén Itzá, las fuerzas mayas le pusieron una paliza tremenda a Francisco de Montejo y a sus hombres. Fue una derrota pero tan humillante, que los españoles tuvieron que salir huyendo de la península. La conquista de Yucatán, bueno, esa tardaría casi 20 años más en poder concretarse. Por último, vamos a viajar a la última frontera, el norte, ese norte inmenso y árido. Y esta no fue una conquista de grandes ciudades ni de imperios, ¿no? Esta fue una guerra larguísima, de puro desgaste, contra pueblos seminómadas. Una guerra que se alargó por décadas, mucho después de que el centro y el sur ya estuvieran, supuestamente, bajo control. Y es que, fíjense nada más en las fechas. Estamos hablando de 1562, 1579, o sea, 40 hasta 60 años después de la caída de Tenochtitlan. Y la corona española todavía estaba mandando expediciones para pacificar y colonizar estos territorios, creando provincias nuevas como la Nueva Vizcaya o el Nuevo Reino de León. O sea, la conquista estaba muy, muy lejos de haber terminado. Es que el reto aquí era completamente distinto. Aquí no había una gran capital que tomar. No había un rey al que capturar para que todo se viniera abajo. El objetivo era someter a tribus que estaban en constante movimiento, gente muy aguerrida, en una guerra de guerrillas que se extendió por generaciones y que acabó por definir el carácter tan fronterizo de toda esta región. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué podemos concluir? Pues que la Nueva España no nació de un día para otro en 1521. Se fue armando poco a poco, pieza por pieza, a través de un verdadero mosaico de conquistas. Y cada una de ellas tuvo su propia historia, sus propios personajes y, por supuesto, sus propias tragedias. Y como ya vimos, no hubo una sola fórmula para conquistar. A veces la clave fue negociar una rendición estratégica, como en ese primer encuentro en Michoacán. Otras veces fue la astucia para manipular las guerras internas, como en Oaxaca. En lugares como la Nueva Galicia fue simplemente el terror y la fuerza bruta. Y tanto en el norte como en Yucatán fueron guerras de desgaste, largas y muy sangrientas. Y esta es la idea central con la que hay que quedarse. La creación de la Nueva España fue un proceso larguísimo, con muchísimas caras, brutalmente complejo. Un proceso que se extendió por casi todo el siglo XVI y que fue definiendo las fronteras y las sociedades que conocemos hoy. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensarlo un poco. ¿Será que los ecos de estas conquistas tan diferentes, la que fue negociada, la que se basó en la guerra interna, la que enfrentó una resistencia brutal, la de la pacificación fronteriza, los podemos ver todavía en las distintas identidades culturales y sociales que forman las regiones del México de hoy? La respuesta, muy probablemente, está en toda la historia que acabamos de recorrer.